Hola a todos, soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, ¿alguna vez te has perdido dentro de un supermercado? Hola, ¿ves, oyentes? Soy Bella. Claro que sí, Manuel. Una vez entré a un supermercado nuevo en una ciudad diferente y no encontraba nada. Fue un poco desesperante. ¿Y tú? Exactamente lo mismo me pasó a mí. Y hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo pides ayuda en un supermercado cuando no sabes dónde están las cosas? Oyentes, ¿les ha pasado algo así? Cuéntenos en los comentarios. Es un tema muy práctico para todos los que aprenden español. Si viajan pues, a un país de habla hispana y entran a un supermercado, esta conversación les va a ayudar mucho. Hoy Manuel y yo vamos a simular una situación real. Vamos a imaginar que yo soy un cliente nuevo en un supermercado. Es mi primera vez en ese lugar y no encuentro nada. Bella, tú eres una empleada del supermercado. ¿Listos, oyentes? Presten atención. Muy bien, comencemos. Estoy organizando unos productos en la estantería cuando tú te acercas. Disculpe, señorita, ¿me puede ayudar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué necesita? Estoy buscando el pan. ¿Sabe dónde está la sección de panadería? Sí, por supuesto. La panadería está al fondo del supermercado, a la derecha. ¿Ve usted ese letrero grande que dice panadería? Está justo debajo. Ah, sí. Ya lo veo. Gracias. Oigan, oyentes, ¿escucharon eso? La frase importante fue, estoy buscando. Esa es una frase muy útil. ¿La repiten conmigo? Estoy buscando. Muy bien, Manuel. Y también escucharon cómo pregunté con mucho gusto. Esa expresión significa que estás feliz de ayudar. Es muy común en el español cotidiano. Practíquenla, oyentes. Sigamos con la situación. Ah, muchas gracias. Encontré el pan. Pero ahora también necesito leche. ¿Dónde están los lácteos? Los lácteos están en el pasillo número 3. Siga derecho y luego doble a la izquierda. Ahí va a encontrar la leche, el yogur y el queso. ¿El pasillo número 3? Muy bien. Muchas gracias otra vez. Oyentes, escucharon una palabra nueva. Pasillo. Un pasillo es el espacio entre las estanterías en el supermercado. ¿Lo repiten? Pasillo. Exacto. Y también Manuel dijo, doble a la izquierda. Doblar significa girar. Entonces, doble a la izquierda significa gire hacia la izquierda. Estas frases de dirección son muy importantes cuando uno está en un lugar nuevo. Vamos a continuar. Voy al pasillo 3 y encuentro los lácteos. Pero todavía me falta algo más. Bella, disculpa. ¿Me puede decir dónde está la sección de frutas y verduras? Sí, con placer. Las frutas y verduras están en la entrada del supermercado. Es la primera sección que uno ve al entrar. ¿No la vio cuando llegó? Ah, claro. La vi al entrar pero no me di cuenta. Muchas gracias. Oyentes, ¿notaron algo interesante? A veces las cosas están justo frente a nosotros y no las vemos. ¿Les ha pasado eso también? Díganoslo en los comentarios. Eso es muy común, Manuel. El supermercado tiene muchas cosas y es fácil no ver todo. Ahora, oyentes, vamos a aprender algunas frases más. Si no escuchan bien lo que dijo el empleado, pueden decir, ¿me lo puede repetir, por favor? Excelente punto, Bella. Esa frase es muy importante. ¿Me lo puede repetir, por favor? Si hablan con alguien en español y no entienden, esta frase les va a salvar. Practíquenla ahora. Y si quieren ser más específicos, también pueden decir, ¿puede hablar más despacio, por favor? Eso le indica a la persona que necesitan que hable con más calma. Perfecto. Sigamos con la situación. Bella, ahora necesito encontrar el aceite. ¿En qué pasillo está? El aceite está en el pasillo 5, está junto a la sal, el azúcar y los condimentos, es el pasillo de los productos básicos de cocina. Entendido. Pasillo 5. Y una última pregunta. ¿Dónde están las cajas para pagar? Las cajas están al frente del supermercado, cerca de la entrada principal. Hay cajas normales y también cajas de autopago. ¿Prefiere que alguien le cobre o prefiere hacerlo usted mismo? Creo que prefiero la caja normal. Muchas gracias por toda su ayuda. Ha sido muy amable. De nada, para eso estamos. Que tenga un buen día. Igualmente. Buenas tardes.
Muy bien, oyentes. ¿Vieron qué sencillo fue eso? Con algunas frases básicas podemos comunicarnos muy bien en un supermercado. ¿Quieren practicar? Sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Oyentes, vamos a repetir juntos las frases más importantes de hoy. Primero, discúlpelo, ¿me puede ayudar? Repítenla. Segunda frase. Estoy buscando el pan. O pueden cambiar el pan por cualquier cosa que busquen. Estoy buscando la leche. Estoy buscando las galletas. ¿Lo ven? Es muy flexible. Tercera frase. ¿Dónde está la sección de frutas? También pueden decir ¿dónde están los lácteos? O ¿dónde está el pasillo de condimentos? La estructura es la misma. Cuarta frase. ¿Me lo puede repetir, por favor? Esta es para cuando no entienden algo. No tengan miedo de pedirle a alguien que repita. Es completamente normal y la gente siempre está dispuesta a ayudar. Y quinta frase, muchas gracias por su ayuda. Siempre es importante ser cortés. En los países hispanohablantes, la cortesía es muy importante en las interacciones diarias. Muy bien dicho, Bella. Oyentes, ¿tienen alguna pregunta sobre las frases de hoy? Déjenlas en los comentarios. Leemos todos sus mensajes y les respondemos. También nos gustaría saber, ¿han visitado algún país de habla hispana? ¿Fueron al supermercado? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntenos en los comentarios, me muero de curiosidad. Eso es algo que me encantaría saber también. Yo visité México el año pasado y fui al supermercado varias veces. La experiencia fue increíble. Los supermercados en México tienen productos que aquí no encontramos fácilmente. ¡Qué interesante! Yo fui a España hace 2 años y me sorprendió mucho la variedad de jamones y quesos que había. Era impresionante. Y lo mejor de todo es que la gente siempre fue muy amable cuando pregunté dónde estaban las cosas. Eso es algo universal de los supermercados en los países hispanohablantes. La gente es muy amable y siempre está dispuesta a ayudar a un visitante. No tengan miedo de preguntar. Exactamente. Y ahora, oyentes, tenemos un pequeño reto para ustedes. La próxima vez que vayan a un supermercado, traten de recordar estas frases. Si están en un lugar donde se habla español, úsenlas. Si no, practíquenlas en su mente mientras caminan por los pasillos. Me encanta ese reto, Bella. Es una manera muy creativa de practicar sin presión. Oyentes, ¿aceptan el reto? Si lo hacen, cuéntenos cómo les fue en los comentarios. Antes de terminar, vamos a repasar algunas palabras clave del episodio de hoy. Manuel, ¿cuál fue tu favorita? Mi palabra favorita del día es pasillo. Es una palabra muy útil no solo en el supermercado, sino también en otros lugares, como hospitales, escuelas o edificios. ¿Y la tuya, Bella? Mi favorita es con mucho gusto. Aunque técnicamente es una frase y no una sola palabra, me encanta porque es tan educada y cálida. Cuando alguien te dice con mucho gusto, sientes que realmente quieren ayudarte. Totalmente de acuerdo. Bueno, oyentes, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que se sientan más seguros para ir al supermercado y pedir ayuda en español. Ha sido un episodio muy práctico y divertido. Recuerden que aprender un idioma requiere práctica todos los días. No importa si cometen errores, lo importante es intentarlo. Exactamente. Los errores son parte del proceso. Nadie aprende un idioma nuevo sin cometer errores. Sean valientes y sigan practicando. Si este episodio les fue útil, no olviden darle like al video y suscribirse al canal Wow Spoken Spanish. Con su apoyo podemos seguir creando contenido como este para ayudarlos en su camino de aprendizaje. Y si conocen a alguien que está aprendiendo español, compartan este episodio con esa persona. Seguro le va a servir mucho. Entre más practiquen juntos, mejor. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Fue un placer hablar con ustedes y esperamos verlos en el próximo episodio. Hasta la próxima, oyentes. Sigan practicando su español y recuerden que cada día que practican, están un paso más cerca de hablar con fluidez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta pronto.